Tras los 3 tristes trinos de hace 8 días, el diario El País de la sección América, debería ser Américas creo, publicó una crónica de las tensas horas diplomáticas que se vivieron para salir del impasse que supuestamente produjo esos 3 tristes trinos del presidente de Colombia. Las amenazas de Donald Trump de una guerra comercial, amenazas que felizmente se disiparon hacia Colombia, pero que se dieron con Canadá y con México, que son realmente sus principales socios comerciales por las dos grandes fronteras de Estados Unidos y porque comparten empresas comunes, materias primas comunes, porque ellos sí comparten evidentemente una economía bastante dependiente de uno y otro lado. Y bueno, la crónica de las intensas y tensas horas vividas hace 8 días, perfectamente ustedes la pueden leer en El País de España. Es evidente que después de que el impasse se superó, tanto de uno como de otro bando, las bodegas tanto de uno o de otro bando, o las barras bravas tanto de uno como de otro lado, dijeron: ganó Petro, no se dio su dignidad. Y del otro lado los gringos aliados y todos los arrodillados desde este lado, vistos así a Trump, pues dijeron: Estados Unidos siempre se sale con la suya, no hay nada que hacer, antes agradezcamos que el tío Sam nos perdonó. Y obviamente pues están las imágenes de lado y lado, y está por supuesto ese gesto del presidente Petro de enviar 2 aviones para que regresaran colombianos indocumentados, en ese sentido ilegales, pero ciudadanos colombianos, sin ser maltratados, ni esposados, ni encadenados, mostrando la dignidad. Obviamente los consejos de redacción, dependiendo si era una tendencia de izquierda o de derecha, vaya, entrevísteme a alguien que diga cómo lo maltrataron. Y del otro consejo de redacción, vaya, entrevísteme a alguien que diga que lo trataron muy bien y que bueno, que por seguridad los encadenan o los esposan. Y obviamente todo eso circuló en las redes sociales porque tanto de uno como de otro lado, pues quieren sacar partido los que instrumentalizan políticamente cualquier situación. Bueno, repito la crónica de la diplomacia, y algunos van a decir los mismos con las mismas ahora vienen de salvadores de la patria, y los otros van a decir es que Petro ganó porque le habló clarito, así fuera a las 3 de la mañana, y porque la dignidad no tiene ni hora, ni fecha, ni calendario, etcétera, etcétera. Bien. Hoy voy a hablar, o voy a poner como en la mesa, y espero que por simplemente hacer un análisis o manifestar mi opinión, las bodegas, ya no me insultan las bodegas de derecha, cosa curiosa, ni me acusan de crímenes, ni nada de eso. Ahora son los de izquierda extrema, porque me atrevo a cuestionar la sacrosanta omnisciencia mesiánica de nuestro querido presidente, a quien admiro y respeto, pues porque es nuestro presidente ante todo, pero que evidentemente como ciudadano tengo todo el derecho de criticarlo, ni más faltaba. No estamos en la dictadura venezolana, porque si no me encarcelarían. Claro, algunos de las bodegas dirían cómo es que ese personaje, profesor universitario con nuestros impuestos, habla mal del gobierno. Pues sepa que estas videocolumnas las hago libre y autónomamente y no tienen nada que ver con mi condición de profesor universitario ni de funcionario de Estado, porque no soy funcionario del gobierno. Volvamos. Entonces, quiero dejar en la mesa la manera tan decente, tan digna y tan clara como obviamente en este pulso completamente ridículo, humillante, devastador, ¿qué más podríamos decir para no aumentar la lista de calificativos? Troglodita, reaccionario, pues ha lanzado el presidente Trump.
Las respuestas de Brasil, pero sobre todo las respuestas de los dos vecinos de México y de Canadá. Claudia Sheinbaum ha dado una muestra de diplomacia, de lucidez, de claridad, de contundencia. Y por supuesto el primer ministro canadiense Justin Trudeau igualmente. Claro, en reciprocidad también aumentan los aranceles de los Estados Unidos. Es comprensible que, según el modelo económico de los asesores ultraneoliberales y tecnócratas digitales de Trump, ellos creen que poniéndole aranceles a sus principales socios, cosa absurda, con eso van a equilibrar las cuentas entre importaciones y exportaciones. Habrá que ver porque evidentemente aquí lo que se va a generar es un pulso de quién aguanta más, quién resiste más. Es evidente que de la misma manera que Trump seguramente ya no quiere pagar la seguridad de Europa y es parte de sus promesas de campaña, pues Europa tendrá que autonomizarse y en esa autonomía pagar su propia seguridad. Yo creo que lo que está haciendo Trump de pretender erosionar con proteccionismos nacionalistas que los encerrarían a ellos, a los norteamericanos, la globalización y la mundialización de la cultura, por supuesto echándole la culpa a otros de ser criminales, narcotraficantes, de mejor dicho, llevarles el mal a los puros, buenos, rectos y justos norteamericanos, cosa que ni ellos mismos realmente creo que se lo crean, pues va a generar es un aislacionismo de los Estados Unidos, porque debemos recordar que los Estados Unidos, como lo hice en mi videocolumna anterior, es un país de migrantes y él mismo es hijo de inmigrantes. Pero pareciera que ahora, como les ocurre a los inmigrantes establecidos que se vuelven de derecha extrema, niegan sus orígenes, niegan su terruño, niegan de dónde vinieron, ni las condiciones en que vinieron. Eso es casi que un fenómeno paradójico sociológico que algunos investigadores estudiosos lo han demostrado. Entonces, obviamente, ante ese pulso feroz que está generando Trump, ¿cómo reaccionar ante él? ¿Cómo tratarlo del mejor modo, pero al mismo tiempo sin dejarse humillar? En la entrevista que concedió Gustavo Petro a Félix de Bedú, y yo creo que ahí hay que con toda claridad felicitar la labor periodística e imparcial de Félix de Bedú entrevistándolo, pues recuerden ustedes la escenografía, es extraordinaria. Petro está con su guayabera, con su blue jean, con sus botas de algún marino, de la marina, y pues con su traje gris, con su chaqueta cerrada Félix de Bedú, etcétera, etcétera, ante un gobelino bellísimo que hay ahí en la casa de Nariño. Bueno, en medio del Palacio Frío, pues los gobelinos valen la pena, de la misma manera como después de haber trinado a las 5 de la tarde, ya no a las 3 de la mañana, el presidente Petro, que no le interesan los Estados Unidos, sino los barrios negros, pues hay que recordar que él celebró su cumpleaños el 23 de abril del 2023 en la casa que tiene Colombia en Washington. Esa sí no la cierran por rica y costosa. Lo celebró estrenando un regalo que le dio en ese momento Laura Sarabia, una chaqueta de piloto de capitán gringo que valió más de 5 millones de pesos y se la estrenó muy orgulloso. Entonces hay mucho de retórica, con esto quiero decir que hay mucho de retórica de lado y lado, y obviamente se juega con ello, y un político pues juega con ello. ¿Cuál es la labor del observador, del analista, de la persona que lee los hechos sociales? Pues obviamente ironizar de lado y lado, pero no dar soluciones porque no se es político, aunque puede mostrar caminos posibles. Cierro ese paréntesis y vuelvo acá. No voy a entrar al último Aureliano, porque pues si tratamos de traer a colación toda la herencia de los aurelianos buendías, pues siempre fueron perdedores, pero no se trata de eso. Ya hay una superironía del último Aureliano que ha hecho un señor calvo que no me cae muy bien, pero está simpática esa especie de parodia que hizo, y aunque no me cae bien, lo menciono sin citar su nombre propio y apellido. Bien, volvamos acá. En la entrevista con Félix de Bedú, Petro es mucho más sereno, siempre se pasa la mano por la cumbamba, felizmente no tiene papada, ya luce sus cabellos implantados,
con un tono muy sereno y claramente sin temblarle la mano ni el pulso, reconoce que él no va a convocar ninguna guerra comercial, pero sí exige dignidad. Félix de Bedú le pregunta si acaso no habían sido deportados en condiciones absolutamente también inhumanas miles de colombianos durante el gobierno Biden y si él no ignoraba esas condiciones y por supuesto no puede decir que no Petro. Entonces, ¿que por qué arma el show, el escándalo ahora con Trump? Que porque se están haciendo protocolos y es importante que se sellen con dignidad y yo creo que en eso es absolutamente contundente y claro el presidente. No había necesidad de los trinos a las 3 de la mañana, pero algo que se me hace interesante, y vuelvo a la crónica del País de España, es como, aunque sea toda la burguesía, hay gente que ni se habla entre ella, sí se unieron, una especie de mini unidad nacional, más que para defender sus intereses, sí para defender a Colombia de una debacle que sería una guerra comercial y que no es tan fácil de sobrellevarla sembrando maíz, como dice el presidente de la República, porque desgraciadamente dependemos altísimamente de ese socio comercial que se llama los Estados Unidos, aunque eso desgraciadamente también nos ha convertido en patio trasero de los gringos, como dirían desde las barras bravas de izquierda extrema. Bien, no obstante, todo eso, hay que recordar que Petro va a ser presidente de la CELAC, él mismo en la entrevista reconoce que es un organismo paquidérmico y que más vale que los presidentes de América se hablen. Algunos están muy enternecidos con el solo le pido a Dios y América Latina y las venas abiertas y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que realmente si Petro va a ser un gran presidente de la CELAC y va a hacer que renazca ese organismo paquidérmico que él mismo dice que es paquidérmico y que una presidenta lo convocó y por supuesto nadie fue, ya no es con ese discurso de, y qué pena decirlo de esta manera, aunque me va a caer mucha gente, de representante estudiantil de Consejo Superior Universitario. Alex Tsipras era eso y miren en lo que terminó. No, hay que ser presidente con una perspectiva realmente productiva, prospectiva, en donde si se trata de diversificar economías, hay que defender la globalización, hay que defender, por supuesto, las lógicas propias y las dinámicas auténticas, muy entre comillas, pero en un contexto global, en un contexto mundial, porque después de que se conoce el mundo, uno no renuncia al mundo. Después de que se da uno cuenta de que el sueño americano es muy chiquitico y muy circunscrito, está Asia, está África, está Oceanía, está Europa, por supuesto, y estamos nosotros en América Latina. Entonces tiene un reto fundamental Petro en su año y medio de gobierno que le queda, y ese reto fundamental es convocar a América Latina para que se una, para que se hable, para que interactúe, para que cree unas economías solidarias, para que la cultura también circule, no con un discurso simplemente señalando al dictador de los Estados Unidos como fascista, como reaccionario, como ultraderechista, cosa que en buena medida es, pero no se saca absolutamente nada. ¿Qué creo con respecto a las reacciones que va a tener la Casa Blanca de la entrevista de Trump, que Trump vea de Petro a Félix de Bedú? Yo creo que lo va a ignorar, porque no le conviene darle poder a un presidente que tendría el leitmotiv perfecto para generar todo un discurso abierto, antiimperialista, anti-yanqui, anti-Trump. Y en ese sentido, ¿qué tiene que hacer Colombia? Lo mismo, dejen que el de pelo mono, con ese copete que lo caracteriza, haga, pero ustedes trátenlo con la mayor ironía y diplomacia y elegancia posible. El mundo ve eso. Y al mismo tiempo, únanse, señores de América Latina, reconozcamos que nuestro continente es América Latina y Canadá también está ahí y Europa también necesita aliarse, ahí sí necesita aliarse con nosotros, con ese extremo occidente que es América Latina y que no tiene por qué ser más ese extremo occidente. Hay que defender la globalización y más aún las ciudadanías del mundo. Ojalá Petro llegue con un discurso cosmopolita y entonces demuestre que sí es un líder de talla global. Y ahí el reto. Lo demás
son bravuconadas.